Bien, ahí estamos grabando. Voy a compartir pantalla y como les mencionaba, esta semana nos toca desarrollar el módulo 8, ¿sí? El módulo 8 se trata acerca de bases de datos, algunas metodologías para el desarrollo y algo de Git, ¿sí? El módulo 8 se divide en dos prácticos, en el práctico 9 y en el práctico 10, que bueno, eso tienen que presentar a entrega de TP. Bueno, todavía no aclara y ya vamos a ver si efectivamente hay que presentar este práctico o no. Como siempre, como todos los módulos, tienen la teoría, ¿sí? La teoría de este módulo y la práctica que vamos a, bueno, a desarrollar básicamente en esta clase. Vamos a bajar el práctico. Este práctico. Este práctico es relativamente corto, son 4 ejercicios, ¿sí? Pero 4 ejercicios que se basan en el mismo desarrollo o en el estudio de la misma base de datos creada en el ejercicio 1. Entonces, a partir de el ejercicio 1 es que se va a ir avanzando al 2, al 3 y al 4, ¿sí? Es como que son una extensión del ejercicio 1. Entonces es muy importante que entiendan y tengan las herramientas para poder crear una base de datos y a partir del ejercicio 1, bueno, vamos a seguir trabajando con el 2, con el 3 y con el 4. Bueno, fíjense acá. Básicamente, en resumidas palabras, una base de datos son conjuntos de datos que serán utilizados a través de una o más tareas que producen la información necesaria para un individuo o organización, ¿sí? Entonces, son información, son datos, ¿sí? Pero que están organizados de alguna cierta manera. Bueno, ahí tienen el ejemplo de productos de una tienda, ¿sí? Donde se lo puede categorizar según el nombre, el precio, alguna descripción, ¿sí? Y tienen un cierto orden, ¿sí? Este ejemplo me gusta mucho porque, bueno, lleva a un ejemplo bastante tangible, donde, por ejemplo, una base de datos se compone de estos componentes, ¿sí? Una biblioteca, ¿sí? Donde se almacenan libros, sería como la base de datos, ¿sí? La biblioteca. Dentro de esa base de datos se almacenan los libros, que sería la información. Y a su vez, dentro de los libros, la información se conocen como datos. O sea, las palabras así sueltas serían los datos. Cuando están dentro de un libro ordenadas, significando algo, sería la información. Y esa información es almacenada dentro de una biblioteca, la cual sería nuestra base de datos. Obviamente que ese almacenamiento va a estar realizados de alguna manera ordenada, de alguna forma ordenada. Por ejemplo, bueno, acá cita que puede estar ordenada por el autor del libro, o puede estar ordenada, no sé, por color, puede estar ordenada por año, puede estar ordenada por título, por orden alfabético, ¿sí? El orden que le demos puede ser cualquiera, siempre y cuando conozcamos ese orden. Entonces nosotros vamos a, bueno, crear una base de datos en Python a partir de gestores de base de datos, como por ejemplo los sistemas de gestores de base de datos, son muchísimos. Acá aparecen unos cuantos, por dar de ejemplo: MySQL, Oracle, MongoDB, Cassandra y SQLite o SQLite, ¿sí? SQLite es el que vamos a trabajar, es uno de los más sencillos y es el que me permite rápidamente, bueno,
todos me permiten interactuar con Python, pero uno de los más sencillos o introductorios es el SQLite, ¿sí? ¿Qué tiene en particular eh, SQLite? Que una vez que nosotros creemos una base de datos en algún entorno de programación, por ejemplo en Colab o en Python usando algún entorno de desarrollo integrado más específico, no importa el programa, yo tengo que poder manipular esa base de datos. Y a su vez esa base de datos, por ejemplo, la base de datos SQL, utiliza un lenguaje propio, ¿sí? Que se llama un lenguaje SQL. Entonces no solamente tengo que saber Python para crearla, sino que para poder modificar esa base de datos o poder gestionar esa base de datos, hacer algún tipo de consulta o agregar algún ítem o algún elemento, yo tengo que hacerlo con el lenguaje propio del gestor de base de datos que estoy usando. Entonces, lo bueno de estos lenguajes, digamos que no son muy complejos, ¿sí? Son instrucciones muy específicas y utilizan un lenguaje de consulta estructurada, lo cual significa que, bueno, se ejecutan instrucción por instrucción de manera estructurada y, bueno, utilizan algunas palabras claves para la gestión de esa base de datos que ya creamos en nuestro entorno, en Python. Eh, Esto se cumple siempre, independientemente independientemente del motor de base de datos que estemos utilizando. En Python nosotros vamos a crear la base de datos y siempre vamos a tener que seguir estos pasos para conectar y para usar una base de datos, ¿sí? Entonces, si yo quiero conectar con una base de datos y luego usarla, utilizarla, tengo que seguir más o menos estos pasos, ¿sí? Este es el simbolito que se utiliza para base de datos, es como una pila de datos que se usa generalmente, ¿sí? Cuando ustedes ven este simbolito, hacen referencia a una base de datos. Estos pasos para seguir se usan siempre, ¿sí? Y sirven para eh, conectar y utilizar una base de datos. Si yo quiero crear una base de datos, bueno, tengo que abrir o crear esa conexión, ¿sí? Básicamente se hace con la instrucción create, ¿sí? Esta es una palabra clave del código SQLite y me permite a mí, bueno, abrir o crear la conexión con esa base de datos. Luego, en el paso 2, lo que tengo que hacer básicamente es crear un puntero, ¿sí? Un vector o, sí, un puntero o un cursor también le llaman, para que ese cursor se mueva dentro de la base de datos y seleccione lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, para moverme dentro de la base de datos, acuérdense que son información que está ordenada en modo de tabla, yo necesito un puntero, ¿sí? Un cursor que me seleccione lo que yo quiero modificar o agregar o eliminar dentro de esa base de datos. Luego, el paso 3 de abrir la conexión, de crear el puntero, tengo que ejecutar unas consultas. O decir, si, no sé, consultarles si existe tal componente, si no existe crearlo, poder insertar más, ¿sí? Eh, Dentro de la consulta que se utiliza, comúnmente llamada query, viene la parte de la administración, ¿sí? Yo cuando realizo una consulta, tengo que hacer la administración de esa consulta con los métodos CRUD, ¿sí? Estos CRUD o el método CRUD viene de create, rread, update y delete. Por lo tanto,
se conoce estos métodos CRUD porque me permiten insertar un nuevo elemento dentro de la base de datos, leer esa base de datos, actualizar o modificar esos elementos y por último borrar ya sea un elemento, varios elementos o todos los elementos de una base de datos. Eh, Estos métodos CRUD es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en realidad estos 6 pasos y vamos a ver cómo funciona una base de datos en Python. Y por último, y no menos importante, el paso 5, tenemos que cerrar el puntero. Una vez que creamos el puntero, terminamos de hacer la administración de la base de datos con los métodos CRUD, tenemos que cerrar el puntero. ¿Sí? Muy importante cerrar el puntero y cerrar la conexión. Cuando estuvimos manipulando archivos de texto en la clase pasada, sí, en la clase pasada, yo le decía que cuando abríamos un archivo, habría que cerrar ese archivo como para que los datos se almacenen correctamente. Acá pasa algo parecido, lo que sí, como vamos a estar modificando o creando una base de datos, es muy importante cerrar el puntero y cerrar la conexión para que, bueno, no queden vacíos o no se pierda información o se actualice la base de datos una vez creada, ¿sí? Entonces, em, lo que vamos a hacer hoy es crear una base de datos, pero referida en Python. Vamos a ver cómo se crea en Python. Vamos a crear un puntero, vamos a realizar consultas y vamos a administrar esa base de datos, ¿sí? Una vez que administremos la base de datos, cerramos el puntero, cerramos la conexión y, bueno, y finaliza esta serie de pasos para trabajar con base de datos. Todo esto lo vamos a hacer referido a un ejemplo en particular, a un ejercicio en particular, donde me va a permitir a mí, bueno, crear una base de datos referida a un cierto comercio, ¿sí? Vamos a crear distintos, no sé, productos de un comercio, vamos a caracterizarlo por el nombre, por el precio, por la cantidad y cuánto hay en stock, digamos, la cantidad. Y vamos a almacenar todo en la base de datos y después vamos a poder interactuar con la base de datos creando un pequeño menú, ¿sí? Un ejemplo práctico, creando un pequeño menú. ¿Cómo lo utilizamos en Python? Bueno, esto está en la teoría, lo explicó la profe de teoría, pero a aquella gente que no fue a teoría, eh, vamos a ver cómo se hace ahora, en forma sencilla, con un ejemplo, y luego vamos a aplicarlo al ejercicio, perdón, al trabajo práctico número 9, ejercicio 1, que es donde, bueno, se ve la aplicación de esto. Todo esto es posible en Python porque hay un módulo, una librería, en realidad es un módulo, que me permite manipular, no, me permite interactuar, ¿sí? Con bases de datos referidas a SQLite, ¿sí? En este caso, Python trabaja con el módulo SQLite3, así se escribe, que para poder crear bases de datos, básicamente yo tengo que importar este módulo que se llama SQLite3, SQLite3, ¿sí? Lo cual la primera instrucción que yo tengo que poner es importar ese módulo para de alguna manera vincularme o generar esa base de datos, ¿sí? Y bueno, para crear simplemente la base de datos, yo generar una conexión y una desconexión, ¿sí? El paso es muy sencillo. Lo que hacemos es, bueno, importamos, ¿sí? Luego generamos la conexión en la segunda instrucción. Ahí dice conexión igual a SQLite3.connect. Creamos el objeto connect y le ponemos un nombre a nuestra base de datos.
muy importante, cuando generamos el nombre de nuestra base de datos, que puede ser cualquier nombre, en este caso se llama ejemplo, en este caso se llama ejemplo, no hay que olvidarse la extensión, ¿sí? Entonces acá va el nombre y la extensión va db, ¿sí? La extensión va .db, no olvidamos el .db, que es la extensión que utilizan las bases de datos, database o base de datos .db, ¿sí? Entonces, cuando estemos creando una base de datos, independientemente, porque en este caso va a estar vacía, no nos olvidamos la extensión. Y por último, bueno, queremos cerrar la conexión, ponemos .close y cerramos. Cerramos la conexión de la que abrimos originalmente, le ponemos .close y está cerrada, ¿sí? Entonces, con estos tres comandos, con estos tres comandos, con estas tres instrucciones, lo que hicimos es, importamos el módulo, ya está importado, generamos la conexión con la base de datos, le pusimos un nombre de ejemplo.db y cerramos la conexión, ¿sí? Básicamente eso, no hay más trucos acá. Luego, ¿qué pasa? Yo necesito, dentro de esa base de datos, generarme una tabla, ¿sí? Una tabla, ¿qué va a ser? Va a ser una tabla ordenada por columnas y filas, donde yo accede, es como una tabla de Excel. Vamos a abrir el Excel. Vamos a abrir acá. Y bueno, básicamente yo me creo esta tabla, ¿sí? Donde columna, donde cada columna y cada fila tengan una única representación. Entonces, por ejemplo, esta celda de acá, ¿sí? Tiene eh, E3, ¿sí? Se nombra la celda, se nombra el número, y esta celda vale E3. Por lo tanto, tiene un único acceso, ¿sí? Podemos entrar por fila y por columna, entramos a esta celda E3. Algo parecido pasa en la base de datos cuando creamos una tabla. Vamos a crear una tabla, pero en esta tabla lo que tenemos que hacer es, bueno, decirle cómo se va a llamar cada columna, ¿sí? Tenemos que crear una tabla donde le digamos cómo se llama cada columna. Fíjense lo que hacemos. El primer comando era para importar el módulo, ese va obligatorio cuando yo necesito crear una base de datos. El segundo, tenemos la conexión, ¿sí? En este caso la base de datos se llama ejemplo.db, bueno, ya está conectada. Y por último, vamos a crear el cursor, ¿sí? Ahora sí yo ya me creo un cursor. ¿Para qué era el cursor? Bueno, para que se mueva dentro de esa base de datos y ejecute distintas sentencias que me permitan modificar esa base de datos. Las consultas o las modificaciones o la administración de esa base de datos comúnmente se llaman query, ¿sí? Query en el código y utilizan el código propio de SQL, ¿sí? Pero bueno, tampoco es que se tienen que asustar y tienen que aprender un nuevo lenguaje y demás. Apenas podemos con Python, no vamos a estar aprendiendo otro lenguaje, no entero, pero sí en forma parcial. Si ustedes necesitan, obviamente, trabajar con bases de datos, o bueno, o aplicarlo a su vida profesional o a su vida personal, o quieren resolver algún problema con el lenguaje, con bases de datos, sí, bueno, vamos a tener que aprender un poco más acerca del lenguaje SQL, pero para el curso vamos a trabajar con sentencias sencillas que bueno, me permiten hacer cosas muy potentes, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. Luego de crear el cursor para moverme dentro de la base de datos, yo le doy a una instrucción que se llama execute, ¿sí? Entonces, que el cursor
ejecute lo que le voy a pasar en esta instrucción, ¿sí? Que básicamente, o traducido, sería algo como sigue. Esto que aparece en mayúscula, ¿sí? Donde estamos, esto que aparece en mayúscula, create table if not exist, ¿sí? Lo que significa create table if not exist, significa que él dentro de la base de datos ejemplos, ejemplo.db, va a crear una tabla si no existe, if not exist. Por lo tanto, esa tabla va a ser creada dentro de la base de datos si no existe, ¿sí? Y ahora ponemos, bueno, la tabla de usuarios, porque en este ejemplo vamos a crear una tabla con distintos nombres, edades y email de distintos usuarios. Entonces esta tabla se va a llamar usuarios, este es el nombre de la tabla que yo estoy creando, que va a tener los distintos componentes. Vamos a hacerlo ahí para que se vea. Entonces, la primera columna, lo que yo estoy por hacer es esto, miren. Voy a crear una tabla que se llama usuarios y esto va a tener tres columnas. Una, dos, tres. Tres columnas. La primera columna se va a llamar nombre, la segunda columna se va a llamar edad y la tercera columna se va a llamar email. ¿Ok? Entonces, esta tabla, toda esta tabla que acabo de crear, pertenece a mi base de datos, ejemplo.db. ¿Estamos? Entonces, esta tabla luego se va a completar acá, no sé, va a aparecer un nombre acá, con una cierta edad, con un cierto correo, luego va a aparecer, o vamos a cargarle, mejor dicho, otro nombre, otra edad, otro email de distintos usuarios, ¿sí? Pero yo para optimizar la base de datos, lo que yo tengo que hacer es a esta tablita que se llama usuarios, si esta tabla se llama usuarios, ahí está el nombre, ¿ve? Usuarios, tengo que especificarle cuánto va a ser la longitud que va a almacenar la columna nombre, ¿sí? La longitud o de qué tipo de datos vamos a almacenar en la columna nombre, ¿sí? El tipo de datos, bueno, nosotros en Python vimos muchos tipos de datos. Vimos tipo de datos entero, vimos tipo de datos string, vimos tipo de datos flotantes, vimos booleanos, vimos varios tipos de datos. Acá en SQL, en las instrucciones SQL, también manejan esos tipos de datos, nada más que, por ejemplo, al string no le llaman str, al entero no le llaman int, le llaman de distintas formas, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Acá, a un string en SQL, acuérdense que todo lo que esté en mayúscula, para diferenciar de lo que sería Python, lo ponen con mayúscula. Al string le llaman varchar, ¿sí? B corta R, C H A R, varchar. Y, bueno, acá medio que exageraron. No creo que haya un nombre. Capaz que con el apellido sí, ¿no? Nombre, no hay un nombre tan grande. 100 caracteres, o sea, Eduardo tiene 8, 7. Tiene 7. No sé si hay nombres muy largos. Maximiliano, 4, 8, 11. Sí, no creo. 100 es una exageración. Podríamos ponerle 50 o 25 para que no sea tan larga la longitud del nombre. ¿Sí? Si simplemente va a ser un nombre, podríamos haberle puesto 25 o 50, ¿sí? Para darle un chance. Entonces, al tipo de dato string, el SQL le llama como varchar, ¿sí?
Entonces, traducido esto o referenciado a Python, esto sería un str, ¿sí? Un string. Entonces, acá en nombre, nosotros vamos a poner un string o bueno, caracteres, ¿sí? Una cadena de caracteres. En edad no podemos poner eso. En edad tenemos que poner un número, ¿sí? Y en Python le llamaba int al entero, ¿sí? Acá le llaman integer, ¿sí? Entonces yo le aclaro, mira, yo quiero crear una tabla que se llame usuarios, que tenga estos tres columnas, nombre, que vamos a poner datos tipo varchar, hasta 100, no podemos poner más de 100. En edad vamos a poner un número entero, ¿sí? Ahí decimos entero. Y en email también va a ser tipo varchar, le ponemos un email hasta 100 caracteres, ¿sí? Acuérdense que este varchar que aparece acá también es del tipo string, ¿sí? El varchar significa que es del tipo string. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con esta instrucción de acá, con esta instrucción, dentro de la base de datos ejemplo.db, no creamos esa tablita, ¿sí? La tablita usuarios que tenga tres columnas. La columna nombre, la columna edad y la columna email, ¿sí? Y que, bueno, estos es una tabla, por lo tanto, piénsenlo como si fuera una tabla, ¿sí? Y le especificamos que lo que vaya abajo de nombre sea un string de 100, lo que vaya abajo de edad sea un entero, y lo que vaya acá en email sea también un string o un varchar, mejor dicho, de 100 caracteres, ¿sí? Luego que ya creamos esa tablita, hasta ahora está vacía, simplemente la creamos. ¿Qué hacemos? Cerramos la conexión. Conexión.close, listo, cerramos. Entonces abrimos o creamos la conexión con el cursor, accedemos a a la base de datos y ejecutamos esta instrucción que es para crear una tabla, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, ya está creada la tabla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tenemos que gestionar esa tabla. Podemos ingresar estos usuarios, podemos ingresar de a uno por uno, podemos hacer una carga masiva, podemos modificar los usuarios, podemos trabajar con esos usuarios, podemos sacar datos de esos usuarios. Bueno, ya vamos a poder gestionarla o manipular esa tabla una vez que ingresemos los usuarios. ¿Cómo ingresamos esos usuarios? Bueno, acá en la presentación de la teoría está explicado paso por paso. Fíjense que en el apunte teórico, también está explicado, ¿eh? Inserción, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cargar datos, creamos la tabla. Bueno, es la misma, miren, fíjense, es la misma. Creamos la tabla, vamos a meterle datos y bueno, luego que ya tenemos los datos, vamos a poder hacer lecturas, consultas, bueno, gestionar, modificar la tabla o eliminar registros dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, en el apunte teórico aparece el mismo ejemplo, bueno, que se vio en la teoría y que estamos viendo ahora en la práctica. Para cargarla, para cargar datos en una tabla, se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Usuario por usuario, en este caso mi tabla se llama usuarios, vamos a cargar usuarios, ¿no es cierto? Pero puede ser, no sé, de productos, de libros, de lo que sea. Yo voy a cargar elementos a una tabla, ¿sí? Y esos elementos tienen que corresponderse con lo que yo había creado. Acuérdense, es así, acá. Acuérdense que yo tenía esta tablita
que se llamaba usuarios y que tenía distintos elementos. El elemento, no, perdón, el campo nombre, edad y el otro era email. ¿Ok? Entonces, vamos a separar esto ahí, ahí y ahí. Tengo vacía mi tabla. Hasta ahora la había creado simplemente. Entonces, ahora, si yo quiero agregar usuarios, lo que yo voy a hacer es, bueno, tengo la tabla, tengo el módulo, tengo la tabla creada, se llama usuarios, mi tabla, con el cursor ahora ejecuto. Cursor.execute, ¿sí? Hace rato era cursor.create, en este caso va a ser cursor.execute. ¿Y qué vamos a ejecutar? Nuevamente le tengo que pasar yo ahora código en SQL, ¿sí? Acuérdense que todo lo que está con mayúscula es código o sintaxis o instrucciones del código SQL, ¿sí? Pero bueno, están en inglés, ¿sí? Están en inglés. em, Son relativamente sencillas y bueno, como siempre se hace lo mismo en una base de datos, entonces son como que se van adquiriendo estas instrucciones, ¿sí? A medida que lo vamos usando, se van adquiriendo. Ahí escuchaba en la teoría, es cuestión de práctica, de prueba, de error y sentarse a trabajar con base de datos, porque es una herramienta muy, 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 muy potente. Podemos manipular muchísima información de una manera muy rápida, pero por lo tanto hay que crearla bien, ¿sí? Y todo parte para una buena base de datos en organización, ¿sí? Si yo tengo una base de datos organizada, voy a poder gestionar las cosas mucho más rápido, ¿sí? Eh, es un combo de todos, pero yo destaco la organización, ¿sí? Hay que tener una base de datos organizada. Volvamos acá. Tenía creada mi tablita que se llamaba usuarios con estas tres columnas, nombre, edad, DNI, no, perdón, nombre, edad, email, y ahora yo quiero cargarle valores. Lo puedo cargar de modo individual, uno por uno, tic, 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 uno por uno, o puedo hacer una carga masiva, ¿sí? Execute many, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas. Vamos a ver la forma manual, uno por uno, y después vamos a ver la forma masiva donde vamos a cargarle todo. Lo que sí, independientemente si lo hago de forma masiva o de forma individual, yo tengo que cargarle una tupla, ¿sí? ¿Cuál era la característica de la tupla? Y aparte vamos repasando para el examen. La característica de la tupla es que los elementos de esa tupla son inmutables, por lo tanto no cambian, ¿sí? Yo no puedo modificar el elemento de esa tupla. Por lo tanto, bueno, eso es una cuestión también de orden que tiene la base de datos internamente, de estructura, vamos a decirlo así, pero también me sirve a mí para que saber o tener idea que cuando yo genero esa tupla, los datos son inmutables, ¿sí? Por lo tanto, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Insert into, por lo tanto vamos a insertar en la tabla que se llama usuarios, ¿sí? Yo vuelvo de nuevo con el nombre. Vamos a insertar into, o sea, insertamos acá en la tabla que se llama usuario los siguientes valores, values, ¿sí? Está todo en inglés, pero bueno, como Python, todo en inglés. Y le creamos o le insertamos el primer usuario, digamos, que se llama Héctor. Entonces de nombre va a tomar Héctor, van a entrar en el orden que están definidos, ¿sí? Si yo definí primero el nombre, tengo que poner primero el nombre. Entra Héctor, entra 27 y entra el mail de Héctor, que sería héctor@ejemplo.com, ¿sí?
entran en el orden que se cargan. Por lo tanto, hay que cargarlo correctamente, ¿sí? Para cargar, poníamos en Python cursor.execute, ¿sí? Ejecutamos una instrucción de carga, insert, ¿sí? Y bueno, ya se cargó. O cuando haga esta instrucción se va a cargar. Y una vez que tenga cargada, bueno, actualizo, commit, o sea, guardo los cambios que hice en la tabla con commit, conexión.commit, y bueno, cerramos conexión.close. Ya está cerrado. Por lo tanto, lo único que hice acá es cargarle el nombrecito, voy a ponerlo con azul. Acá le cargué Héctor. Héctor de edad le cargué 27 y el mail fue Héctor arroba ejemplo.com. ¿Ok? Simplemente le cargué este usuario a la tablita. Cierro, perdón, actualizo los cambios, guardo los cambios y cierro la tabla, cierro la base de datos. Se guardan todos los cambios y no hay ningún tipo de error. Bien. Eso en el caso de que yo quiera uno por vez. Si quiero ejecutar varias cargas, tengo que hacerlo con execute many, ¿sí? Execute many, varios, ¿sí? Entonces, básicamente lo mismo, nada más que fíjense lo que le voy a cargar. Yo digo que me creo una lista con varios usuarios. Por ejemplo, acá está el primero, Mario, 51 años. Su correo es mario@ejemplo.com. Acá está Mercedes 38, Juan 19, ese es el mail de Juan. Y le vamos a cargar varios valores. Execute many, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo. Insert into la tabla que se llama usuarios los siguientes valores. Pero yo tengo que pasarle un parámetro especial a SQL, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese parámetro? Un signo de pregunta. Es un carácter especial. ¿Dónde está? Acá. Es un carácter especial, el signo de preguntas, ¿sí? Este carácter especial corresponde al SQL, que ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, este signo de pregunta va a ir a buscar dentro de esta variable que yo me creé acá usuarios, que fíjense es una lista de tuplas. Acá está la lista, empieza con paréntesis, termina con paréntesis, pero está la primera tupla, está la segunda tupla, y bueno, y acá está abajo la tercera tupla. ¿Sí? Paréntesis, coma, coma, cierro paréntesis. Y al final, bueno, cierra el paréntesis de la lista. Entonces, que busquen esa lista que se llama usuarios, las distintas tuplas que hay y vaya cargando a su base de datos esto. Cuando ve el primer signo de pregunta, que tome Mario. Cuando vea el segundo signo de preguntas, que mire el 51 o que tome el 51. Y el tercer signo de preguntas, que tome Mario. El correo, mario@ejemplo.com. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo no tengo que hacer una carga uno por uno, sino que me creo una lista con todos los usuarios, productos, lo que quiera cargarle en forma masiva y le cargo, ¿sí? Por lo general, cuando se hace una carga por primera vez, se tiene, no sé, 100 productos, le mandamos una lista con 100 productos, ¿sí? 100 productos, su precio, su stock, no sé, una descripción, lo que yo quiera de ese producto. Y luego que ya tengo mi base de datos cargada con todos esos productos, bueno, voy agregando más, ¿sí? Un producto 101, o si me quiero eliminar un producto, bueno, elimino el que yo quiera. Quiero modificar un producto, no sé, vendí todo, me quedé sin stock, quiero modificar el stock, bueno, modifico mi base de datos y así. Una base de datos son datos persistentes que tienen que quedar en forma persistente de una manera segura
y almacenados en manera organizada, ¿sí? Bueno, cargamos todos los usuarios, ¿sí? Execute many, y luego guardamos los datos y cerramos la base de datos, ¿sí? Y faltan una más. Bueno, hacer la lectura, para hacer la lectura yo tengo que mandar lo mismo, execute, ¿sí? Con cursor.execute yo voy a em, fijarme cuál es ejecutar, perdón, algún tipo de instrucción. Select asterisco from, ¿sí? Lo que hace esto es la lectura de los datos que hay dentro de una tabla. Acuérdense que la tabla se llama usuarios, entonces yo voy a hacer la lectura. Y una vez cuando yo haga la lectura, le paso, no sé, usuario igual a cursor.fetch one. Entonces, este fetch one lo que va a hacer, me va a seleccionar el primero de todos los registros que tengan, ¿sí? Registros se llaman, por ejemplo, acá vamos a poner nombre, edad, email, ¿sí? El primero que habíamos creado se llamaba Héctor, tenía creo que 27 años y su correo era hector@ejemplo.com, ¿sí? Entonces, esto de acá, ¿sí? Se llama registro. Está almacenado en columnas, pero esto se llama registro. Y fíjense que, bueno, esta planilla de Excel también tiene, de alguna manera, una entrada para acceder a Héctor, o para acceder a edad, o para acceder al mail. Bueno, ahí no sé, me fue el mail. Pero yo tengo una manera de acceder independientemente a uno de ellos o a todo el registro, ¿sí? El registro sería la fila 2, ¿sí? Dentro de la fila 2 está el registro. Por lo tanto, si yo quiero em, recorrer el primer registro y que me devuelva únicamente qué es lo que tiene cargado, la tupla que tiene cargada en ese registro, en este registro de acá, lo que yo tengo que hacer es, bueno, utilizar esta instrucción que se llama fetch one. Fetch one. Fetch one lo que hace, bueno, traerme ese registro, lo muestro, porque ahí estoy imprimiendo, muestro esa tupla que me trajo de la base de datos y cierro, ¿sí? Y por último, después la lectura, donde me quedé acá, lectura de datos, podemos mostrar uno solo con fetch one o puedo mostrar muchos con fetch all, ¿sí? Es lo mismo, digamos. Puedo mostrar uno o puedo mostrar todos y también puedo modificar o actualizar. ¿Cómo vamos a actualizar? Con update, ¿sí? Entonces, fíjense, yo a un usuario, ¿sí? Update, dentro de la tabla usuarios, voy a setear, o sea, voy a colocar edad igual a 80, ya no quiero que sea 27. ¿Cuánto le habíamos puesto a Juan? Juan tenía 19, entonces le vamos a modificar la edad a Juan. Entonces, bueno, acá me dice que tiene 80 años ahora Juan, y únicamente le va a cambiar where, donde el nombre sea igual a Juan, va a ser ese cambio, ¿sí? Entonces vamos a actualizar la tabla usuarios, le vamos a setear la edad igual a 80, donde, where, donde diga el nombre igual a Juan. A los otros no los vamos a tocar, solamente le vamos a cambiar la edad a este Juan, ¿sí? Cerramos la conexión y borramos. Y cerramos. Y el último era para eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar? Con delete, ¿sí? Delete from usuarios.
el que diga nombre Juan. Entonces borramos, donde diga Juan, lo eliminamos, ¿sí? Es muy importante que pongamos este where, ¿sí? Si yo pongo delete from usuarios, nombre Juan, va a borrar todos, perdón, delete from usuarios y no pongo el where, nombre Juan, va a borrar toda la tabla usuarios, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este, si no aparece este where, porque me puede borrar cosas de más, puedo incluso hasta borrar la tabla y como son datos, es información, una vez que la borré, chao, no puedo recuperarla. Por lo tanto, tengo que tener cuidado cuando estoy eliminando, ya sea un registro, o estoy eliminando, bueno, algo de la tabla, este where me va a eliminar solamente donde diga Juan. Si no le pongo ese where, elimina todo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con cuando estamos eliminando cosas de una tabla, siempre con el where, siempre con el where. No nos olvidamos eso. Bueno, básicamente esas son todas las operaciones que se pueden hacer, que son las que estaban acá. ¿Dónde están? Acá es insertar, leer, actualizar o borrar, ¿sí? No nos olvidamos de cerrar el puntero y de cerrar la conexión, ¿sí? Ahora, en el trabajo práctico, tengo que hacer esto. Vamos a volver a conectar y lo voy a mostrar. En el trabajo práctico tengo que hacer lo mismo, pero ahora no lo vamos a hacer con usuarios, nombre, edad y email, sino que lo vamos a hacer con crear una tabla de datos que contengan los productos que le permite a un bazar llevar el control de sus productos. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo el ejercicio 1 del trabajo práctico número 9 de base de datos es que yo me cree una tabla, o sea, dentro de una base de datos, que yo me cree una tablita que tenga unas determinadas columnas, ¿sí? Mi tabla ahora se va a llamar productos y va a tener estas productos, va a tener estas columnas. ID del producto, ¿qué más? El nombre del producto, la cantidad del producto, guión bajo producto. Acá cuando ponen el nombre, ay, me quedé corto. Vamos a ponerlo de acá, es más chiquitito. Entonces, ID guión bajo producto. Cuando le están poniendo el nombre a una columna, es aconsejable ponerlo en minúscula y sin espacio. Si no, no usen el espacio. O sea, nombre, espacio producto, no. Póngale guión bajo producto. Luego la cantidad del producto. Luego el precio del producto. Y por último, la categoría que pertenece. Categoría del producto. Fíjense que esta tabla es más completa que la anterior porque tiene más cosas. Entonces, cuando yo cargue un artículo a mi tablita, cuando cargue un artículo, bueno, tengo que hacerlo en este orden. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame, bueno, productos-db, no olvidamos la extensión, .db. Entonces acá yo tendría que crearme una base de datos que se llame productos-db.db. ¿Sí?
Lo más importante de acá es la extensión .db. Eso le va a decir que yo estoy creando una base de datos y me va a permitir a mi gestor, bueno, darle el formato de la base de datos, ¿sí? La estructura de la base de datos. Entonces, me dice que con el código de conexión siguiente realice la creación de una tabla en la base de datos. Entonces ya el práctico me ofrece un código de creación. Yo no tengo que crear, bueno, tendría que hacerlo, pero en este caso como es bien, más bien introductorio, nos va a dar las herramientas para que podamos crear esa tablita en la base de datos y con los siguientes ítems, ¿sí? Y de productos, nombre, cantidad, precio. Pregunta, pregunta antes que avancemos, ¿sí? Dentro de nombre producto, o sea, acá abajo, nombre producto, yo tengo que elegir un nombre de producto, no sé. Primero, definamos qué vamos a hacer de bazar a un bazar que lleve el control. El bazar, ¿cómo se va a llamar o qué va a vender? Definamos eso. Bazar, lo hagamos algo sencillo, que no tenga gran cantidad de variedades. ¿Qué puede ser? El bazar, no sé. ¿Hay ideas? No hay ideas. Bueno, vamos a tienda de tiende, tienda de deportes. Vamos a hacer tienda de deportes donde vendan algo, artículos relacionados de deporte. Entonces, cuando yo ponga el nombre del producto, tengo que indicarle de qué tipo vamos a poner acá el nombre del producto. ¿Se acuerdan el tipo ese? Cuando trabajamos nombre de datos o tipo de datos, para el nombre del producto tengo que elegirle un string que sería un varchar, ¿sí? Y tengo que definirle, no sé, la longitud de este varchar, no sé, puede ser 50, 100 caracteres. Pero acá cuando yo vea la cantidad del producto, yo en la cantidad del producto no puedo hacer un varchar porque tengo que trabajar con un entero. Integer, el precio del producto también va a ser integer. Y en la categoría sí va a cambiar porque categoría o descripción del producto o algo por el estilo, esto tiene que eh, ser un varchar también. Varchar. Bueno, entonces hasta acá definimos que vamos a trabajar en una tienda de deportes. Vamos a seleccionar o vamos a crear una tabla dentro de la base de datos producto-db y esa tablita se va a llamar productos y va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas donde vamos a poner una descripción de ese producto, ¿sí? El nombre, la cantidad, el precio y demás. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Si yo lo quiero trabajar de una manera más profesional, podría crearme, bueno, primero tengo que importar el módulo. Vamos a ir comentando esto para que le quede comentado. Importar el módulo SQLite 3 para gestión de
base de datos. ¿Ok? Listo. Luego, lo que yo voy a hacer, me voy a crear una clase, acuérdense de cuando vimos objetos, me creo una clase que se llame conexión.db, que esto haga automáticamente la conexión cuando yo llame a este objeto, ¿sí? Cuando yo llame a este objeto, bueno, que haga la conexión con la base de datos. Entonces, el de atributos le pasamos conexión igual a sql.connect, hacemos la conexión, y de paso, ya que estamos, como esto es un objeto, el TP lo seguimos enviando sí, lo siguen enviando acá al TP9. Ahí me pregunta Cristian si lo siguen enviando acá. Sí, pero ya le voy a mostrar extra a lo que sería el TP, un visualizador que no lo tiene el Google Colab, eh, que es este de acá. Es un visualizador para, vamos a actualizar esto. Bueno, ahí me quedó. Es un visualizador DB-Browse para ver los archivos .db, ¿sí? Pero sí, siguen trabajándolo en Google Colab con extensión IPYNB, ¿sí? Bueno, ya que estamos, ya que vimos objetos, nos creamos una clase, ¿sí? Que se llame conexión.db, le damos el constructor y le pasamos un parámetro que sería BD. Luego le creamos dos métodos, el método consulta y el método commute y el método cerrar, ¿sí? En realidad le creamos estos tres métodos, uno de consulta, uno de commit y otro de cerrar. Entonces cada vez que yo ya vea este objeto y le pase el parámetro, me va a hacer automáticamente esto, ¿sí? Es mejor o es más eficiente trabajar las bases de datos como objetos, ¿sí? Bueno, ejecutamos esto. Bien, no me dio error. Simplemente creamos una clase que se llame conexión-bd con el método constructor, el método consulta, el método commit y el método close, ¿sí? Que lo haga automáticamente, no que lo estemos escribiendo siempre nosotros. Y acá sí está lo importante. ¿Por qué? Cuando yo quiero acceder a la conexión, lo que yo voy a hacer, voy a generar la conexión BD, entonces estoy llamando a ese objeto y le estoy pasando como parámetros -BD, ¿sí? Le estoy pasando ese parámetro. Entonces se crea la base de datos y lo que vamos a hacer es crear una... Fíjense que yo estoy llamando a consulta, acá podría hacerlo directamente, pero estoy nombrando al método consulta. ¿Qué hacía consulta? Si yo me, ay, si yo me vengo a consulta, ¿sí? Estoy llamando al método consulta me ejecuta lo que le pase por consulta. ¿Y qué le estoy pasando? Bueno, esta instrucción de acá. Entonces, en esta instrucción, bueno, ¿qué va? Va, create table if not exist, vamos a crear una tabla que se llame productos. ¿Y acá qué le paso? Bueno, le paso la primera columna. La columna ID, que sea un integer primario que auto increment. O sea, le paso un entero, que sea una llave primaria y que se vaya incrementando producto a producto cuando yo le vaya pasando más, cargando más valores. Luego le pongo el nombre del producto, que sea del tipo texto, em, o varchar también le podría haber puesto, cantidad del producto, que sea entero, el precio de producto. Esto está bueno porque en los precios yo puedo tener coma decimal, ¿no? O sea, puede salir, eh, profe, puede pasar la consulta por el chat. Bien, ahí pasó.
Ahí está creado y ahora paso la consulta. Eh, Estaba hablando de precio. Fíjense en el precio de un producto tiene que ir del modo flotante porque puede salir, no sé, 199,99 centavos. Entonces hay un punto decimal. Por lo tanto, el precio tiene que ir de tipo float, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de cantidad del producto, la cantidad del producto no puede ir con coma decimal, digamos, hay 10 o hay 20, no hay 19,5 objetos, ¿sí? No hay o 19 o 20, ¿estamos? Entonces, esto por eso tiene que ser entero. Y bueno, y la categoría, la última, va a ser texto o varchar también de tanto. Luego, guardamos los cambios y cerramos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo ejecuto esto de acá, se va a abrir productos-db, ¿sí? Entonces, al abrirse producto bajo db, no tiene, acá está, ¿eh? No tiene, o me creó la tabla, pero todavía no tiene ningún objeto cargado, ¿sí? Simplemente está creada, ¿sí? ¿Cómo hago yo para crearle o para agregarle objetos? Y para eso vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 ya me dice, una vez creada la base de datos producto-db y la tabla producto, que ya la hicimos, digamos, producto-db se llama la base de datos, ¿sí? Esto ya está. Y acá, cuando yo llamo al método consulta, vamos a estar haciendo la creación de la tabla que se llame productos. Ya lo hicimos. Listo. Hasta ahora hicimos la base de datos, tiene nombre. Hicimos la tabla productos, tiene las distintas columnas. ¿Qué tengo que hacerle? Insertarle un producto. Tengo que insertar un producto. Hacer por lo menos una consulta de búsqueda, actualizar un producto y eliminar un producto. O sea que básicamente tengo que utilizar todas estas instrucciones. Creamos la tabla, ya está creada. Ahora, no, esperen. Acá estamos creando la tabla, ya la creamos a la tabla. Luego de crear la tabla, cargamos datos de a uno por uno o una carga masiva, también se puede hacer una carga masiva. Y después de eso, bueno, podemos leerla, podemos leer de varios, podemos modificar o podemos eliminar un registro. Podemos hacer varias cosas. Lo principal de todo esto es crearla, ¿sí? Lo principal de todo esto es crearla. Voy a insertar un producto, y le voy a mostrar cómo acceder al visualizador, ¿sí? Porque acá me aparece todo feo si yo lo abro con Colab. Entonces vamos a insertar un producto. Un producto, vamos a borrar este de acá. ¿Cómo insertamos un producto? Bueno, básicamente lo que yo tengo que hacer es, genero la conexión con la base de datos, ya la generé llamando al objeto este de acá arriba, ¿sí? Ya la generé la conexión. Luego, llamamos al método consulta, ejecutamos, ¿y qué vamos a ejecutar? Vamos a insertar into en la lista, en la tabla, perdón, que se llame productos, los siguientes valores, ¿sí? El primer valor se va a completar de manera automática porque va a ser el primero y ya le habíamos puesto acá que, ¿dónde está? Acá, que sea un entero, que se vaya una llave primaria, que se vaya autoincrementando, por lo tanto
se va a completar solito. Luego le agregamos acá pelota de fútbol, número 5 profesional, que hayan 100 unidades, ¿sí? Ahí le agregamos 100 unidades, vamos a hacer un poquito más de zoom, que haya 100 unidades a esto, que sean 1500 el valor, acuérdense que después viene el valor, y por último la categoría le ponemos, vamos a ponerle 1499.99. Entonces acá le estoy agregando el precio, que va a ser 1500 pesos, 1499, y que sea perteneciente a la categoría deporte. Por lo tanto, cargo esto. ¿Ven? Ya le cargué este producto. Entonces acá se tendría que haber actualizado, pero medio que no se ve bien todavía, en el Colab no me permite ver bien. Entonces, lo que pueden hacer es bajarse este visualizador DB Browse for SQLite. Ya le voy a pasar el link. Este es el visualizador. Vamos a pasar acá. DB Browser. Y ahí le paso el link. Entran a esa página, que acá estoy con esta página sqlitebrowse.org. Viene en la sección de descargas. Se descargan, yo me descargué este portable. Ustedes se bajan el instalador. Si tienen Windows de 32 bits o Windows de 64 bits, se bajan el instalador y lo instalan el programita. Si tienen Mac y si tienen Linux, bueno, también funciona para los tres, es multiplataforma. Y se instalan esto, yo ya lo tengo instalado acá. ¿Y qué van a hacer? Vienen acá, se, des- se descargan este de acá. Yo lo estuve descargando. Vamos a descargarlo. Y lo vamos a abrir acá. File, New, descargas, productos, este. Sí, tendría que haber guardado. Vamos a abrir de nuevo. Productos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo abro? No, Open Database. Tenía que abrirlo. Vamos a poner acá productos. Es este el nuevo. No sé por qué no lo está abriendo. Ahí está abierto. Me parece vacío. Vamos a ver de nuevo acá. Insertamos el producto. Y acá hay un error.
Es mal format. Vamos a ejecutar de nuevo esto. Creamos la conexión y agregamos. A ver. Vamos a probar de nuevo. Guardemos este. Debe. ¿Dónde estaba? El programita, el visualizador. Voy a volver a instalarlo para fijarme a ver si me levanta. Me tendría que levantar la base de datos. Vamos a correr esto. Profe, Sí. puedo mostrar la parte donde está creando la base de datos porque me sale que SQL Ujú. no está definido ahí en el connect. Acá. Es, claro, es self connection sql.connect debe estar bien. No sé por qué sale. Ah, ya. Allá arriba por todo as SQL. Ah, Ah, mandales. Sí. sí. Así. A ver, a ver, a ver. Open. Vamos a ver si lo abre ahora. Ahí está. Ahora sí, fíjense. Ahora sí la abrió. ¿Y qué pasó? Creamos una base de datos, ¿sí? Acá estamos visualizando esta base de datos que se llama productos-db y está las columnas que nosotros le creamos, ¿sí? Eran 5 columnas, la ID, el nombre, la cantidad, el precio y la categoría, ¿sí? Hasta ahora no le cargamos ningún producto, entonces yo ahora le voy a cargar un producto. Vamos a cargarle un producto. Ahí está cargado el producto. Entonces, bueno, vamos a poder actualizar. Yo puedo cargarle un producto, en este caso, tendría que descargarlo de nuevo y volver a hacer. Fíjense que ahí está el producto descargado, se ve medio feo. A ver si se llega a ver algo acá. Pelota, ahí está el producto. Pelota de fútbol número 5, profesional, que pertenece a la categoría deporte, bueno, y demás. ¿Sí? Acá el visualizador que tiene el Colab no es muy bueno, entonces lo que yo podría hacer ahora es descargarme nuevamente esta base de datos. Acá ya está el producto cargado, vamos a poner como 3 y vamos a llevar acá. File, Open, vamos a bajar la 3 y acá ya tiene que estar el nuevo producto. ¿Qué dice que está mal formado?
Bueno, el producto ese, agregando, si fuera de lo que es el visualizador, ya está agregado este producto, ¿sí? Este producto fue agregado de forma manual. Fíjense que yo estoy haciendo solamente el execute, no estoy ejecutando varios a la vez, sino que en forma manual. Yo acá podría agregar otro producto, ¿sí? Vamos a agregar otro producto acá y le puedo poner, no sé, categoría pelota de básquet. De básquet y acá le saco esto también profesional, pero que tenga otro valor, que tenga, no sé, solamente 50 pelotas de básquet y que salgan 2.500 pesos. También categoría deporte. Entonces ahí estoy agregando vamos a ver, forma de... Ujú. Ahí me está generando un problema con el archivo. Vuelvo, vuelvo y creo la tabla y acá sí se va a crear bien. Ahí está, ¿sí? Luego de que creo los dos productos, ¿sí? O los productos que yo quiera, puedo ver eso, ¿sí? De una manera de verlo fuera de o dentro de lo que sería Google Colab es mostrando, ¿sí? Fíjense que acá lo que yo hice es listar un producto de esto y que muestre uno por uno los elementos. Fíjense que el elemento número 1 tiene el código 1, se llama pelota de fútbol profesional. Este tiene el mismo, pero cambia el código, se llama pelota de básquet, y me dice, bueno, que tengo 100 unidades de uno, 50 unidades de otro, el precio y la categoría, o sea, me sale todo. Bueno, acá está un poquito corrido, debería darle otro enter acá, otro espacio acá. Sobre todo a cantidad. Eh, Ahí creo que nos queda bien. Bueno, ahí más o menos. Entonces, yo ya puedo mostrar los elementos que hay en esa base de datos dentro del mismo Google Colab o puedo mostrarlo con el visualizador, ¿sí? Que le pase ahí la paginita para que se lo descargue. Básicamente, ¿sí? Lo que yo hago es, bueno, ir agregando objetos o mejor dicho, productos a mi base de datos en la tabla que yo ya tengo creada, ¿sí? Luego, acá si yo quiero modificar o actualizar un producto, fíjense lo que yo voy a hacer. Le voy a decir que en el nombre del producto, ¿sí? Donde diga nombre, que ponga este producto, ¿sí? No sé, en vez de camisa roja, vamos a cambiarle, no sé, pelota de rugby, creo que así se escribe, y que haya 10 cantidades, 10 unidades. Entonces vamos a decir, donde diga nombre, vamos a decirle que le dé 10 cantidades. Muy importante, cuando yo hago la modificación, que trabaje con un ID, donde haga ese cambio únicamente en el ID número 1, ¿sí? Porque si yo no le pondría dónde, esto donde aparezca la variable nombre, me va a cambiar el nombre de todos. Pero si yo le doy acá, que solamente le cambia el ID número 1, esto le va a cambiar solamente al que tiene el ID número 1, a la pelota de fútbol, ¿sí? Y únicamente le va a cambiar el nombre.
el precio y la cantidad no le puse que le cambie, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa acá cuando yo actualizo. ¿Dónde está para actualizar? Acá. Actualizo, ¿sí? Y muestro nuevamente, vamos a mostrar nuevamente. Y acá tendría que aparecer. Ahí está. Entonces, ahora ya no se llama más pelota de fútbol, sino que se llama pelota de rugby. Hay 10 unidades y mantiene el mismo precio, ¿sí? El precio mantuvo porque yo no le cambié lo que había dentro de precio ni lo que había dentro de la categoría. Lo único que le cambié fue el nombre y la cantidad, ¿sí? Ahora fíjense que si yo no le ponía esto, este where, fíjense lo que pasa. Actualizo, muestro, muestro. Bien. Entonces, donde decía nombre, el nombre del producto, se va a cambiar con el nombre que yo le puse, en este caso, pelota de rugby. Entonces yo no tengo posibilidad ya de volver a lo que estaba antes, porque imagínense que hubiéramos tenido 100 productos, ¿sí? Y al tener 100 productos, yo no le puse ese where en cuál era en dónde yo quería modificar eso. Entonces, se me cambió en todos. Por lo tanto, es muy importante aclarar dónde yo quiero modificar o dónde yo quiero eliminar, ¿sí? En este caso, solamente al ID 1. Por lo tanto, acá, bueno, vamos a definir nuevamente. Acá, pelota de fútbol, de básquet. Vamos a cargarle este objeto. Vamos a ver todos. Ver todos. Bueno, ahí se me cargaron como dos más. Fíjense que se me cargaron como dos más. Y yo le voy a cambiar ahora únicamente al objeto 4. Por lo tanto, yo tengo que modificar el ID número 4. Entonces acá le vamos a poner pelota de, no sé, béisbol. Y le vamos a decir que en cantidad tengo, no sé, 300. Pero ahora esto sí va a funcionar porque yo voy a estar modificando únicamente el nombre y la cantidad del ID del producto 4, o sea, de este. Entonces, donde dice acá pelota de básquet, se va a modificar el nombre y la cantidad. Entonces, bueno, damos play, mostramos nuevamente esto, ejecutamos. Y ahí está, ¿eh? Pelota de béisbol, 300 unidades, 2500 no se cambió. Categoría de deporte, bueno, sigue la misma, ¿sí? ¿Cuál es lo interesante de acá? Que cuando yo tenga una base de datos organizada con un determinado número, un determinado código, va a ser más fácil acceder a determinado ítem por el código y voy a evitar, bueno, modificar o borrar o qué sé yo, cometer algún tipo de error en la manipulación de esa base de datos. Y por último, acá es lo mismo. Fíjense, para eliminar un producto, ¿cómo se elimina? Se elimina con un delete, ¿sí? Entonces, delete from de la tabla productos, donde el código sea el código 3. Entonces, en este caso, el código 3 va a entrar acá, donde dice código, y voy a eliminar únicamente el 3. O el que le ponga acá, no sé, yo quiero eliminar el 1. Elimino, tac, y
refresco la base de datos. Ahí está, ¿ves? Pero, ¿qué pasó acá? Eliminé el código 1. Por lo tanto, el código 1 ya no pertenece más a mi base de datos. Y el nuevo elemento número 1 de la tabla se llama código 2, pelota de rugby. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando yo elimino una tabla. No es que todo sube, sino que el código se mantiene. No, este no pasa a 1, sino que ya se mantiene con 2, porque así fue creado este objeto. ¿Sí? Bueno, podría eliminar, no sé, el código número 4. Vamos a eliminar el código número 4 para ver otro ejemplo. Eh, Acá vamos a eliminar el código número 4 y esto va a seguir funcionando porque vamos por código, no por números, ¿ves? Entonces elimina el 4 y ya me queda el código 2 y el código 3 únicamente. ¿Sí? Preguntas. ¿Se entiende más o menos la, el manejo de base de datos? ¿Saben cuál es la importancia que tiene usar base de datos? ¿Han trabajado alguna vez con base de datos o es la primera vez? Yo destaco esto porque así como yo estoy trabajando, bueno, esto lo estoy haciendo dentro de Google Colab, en general se hace, no sé, en otro entorno, por ejemplo en Visual Studio, entonces esta actualización a la base de datos se ve mucho más reflejada, mucho más rápido. Pero yo voy a la potencialidad que tiene esto, ¿sí? Si yo estoy trabajando, supónganse la tienda San Juan. La tienda San Juan vende de todo. Vende ropa para mujer, ropa para varón, ropa para niño, vende electrodoméstico, vende, no sé, vende muchísimos, muchísimos objetos. Por lo tanto, él, es la tienda San Juan, tiene que tener una base de datos potente, estructurada, ordenada, que me permita, bueno, una actualización constante de la base de datos, ¿sí? Que quiere decir que si yo vendo, no sé, tengo 10 remeras, y las vendo a las 10 remeras, en mi base de datos, cuando yo quiera vender la 11ª remera, ya no me deje, ¿sí? Y que lo haga de forma rápida. El acceso a la base de datos sea de forma rápida, para que yo no tenga que estar, no sé, 2 horas esperando en la fila hasta que la computadora se conecte a la base de datos y baje la información. No, no hay stock. No, eso es inmediato. Entonces la potencialidad y el manejo de datos que pueden haber acá es enorme. Y los sistemas que interactúan con base de datos, es un pequeño sistema, se le pasan comandos donde, bueno, acceden a la base de datos y, bueno, hacen consulta, eliminan y demás. Obviamente, la cajera va a la visualización, no sé, ponen el cartel, se fijan, hay, no hay, listo. Pero esto va por detrás. El trabajo es un trabajo fino o un trabajo que hay que hacerlo, que va por detrás. Y después, bueno, en el ejercicio 3 ya que jugamos un poco con la base de datos, agregamos producto y demás, eh, me dice que tengo que crear una tablita que esté relacionada con el ejercicio anterior, que se llame detalle de venta, ¿sí? Y en el detalle de venta, bueno, vamos a crear esa tabla, contenga los siguientes campos: ID del producto, precio producto, cantidad subtotal y total. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a interactuar con dos tablas en la misma base de datos, ¿sí? Una tabla donde estén los productos y una tabla que me permite hacer un detalle de venta. ¿Para qué? Para que en el próximo yo pueda simular que estoy haciendo una venta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me creo la tabla.
doy los detalles de la tabla. ¿Qué pasa? Tabla de detalle, venta red exist. Vamos a reiniciar esto de acá. Vamos a hacerlo de nuevo para que me permita mostrarles. eh, Ahí tengo los dos valores. Bien. Vamos a eliminar. Vamos a crear la tabla esta. ¿Qué error me está marcando acá? Self.cursor. Tabla de red exist. If not exist. If not exist. Ahí está. Me creo la tabla. Y ahora vamos a ver un detalle de la nueva tabla creada. Fíjense la nueva tabla creada. Si yo consulto por el renglón 2 de la tabla, me va a mostrar, bueno, la pelota de rugby, que estoy mandando 2 unidades, el precio vale 1.500 y el subtotal, digamos, lo que tengo que pagar por las dos, si cada uno vale 1.500, tengo que pagar 3.000. Entonces ahora el ejercicio 4 lo que muestra es un pequeño programa que me permite a mí hacer o simular una venta de los productos que yo voy a ver. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a llamar a la función vender. ¿Sí? Entonces yo cuando llamo a la función vender, me dice que tengo que ingresar un código de lo que yo quiero vender. Vamos a ingresar el código 2, que está la pelota de rugby. Fíjense, al ingresar el código 2, él accede a la pelota de rugby, o sea, hace una consulta para leer lo que hay dentro de la tabla, y en este caso está la pelota de rugby, tengo que ingresar el valor que yo quiero comprar, la cantidad, perdón. Me dice que hay 10 unidades, entonces yo, bueno, vamos a comprar 8 pelotas de rugby. Me dice que las 8 pelotas rugby a un total de 2.500 cada uno, tengo que pagar 20.000 pesos. ¿Ingresar otro producto, sí o no? Vamos a ponerle que no. Entonces tengo que pagar un monto de 20.000 pesos. Imagínense esto, ustedes en una casa de deporte, bueno, o en la tienda San Juan, como les decía, donde van a tener miles de productos y el sistema automáticamente o la base de datos, cuando yo hago una consulta de ese sistema, me van a decir cuánto hay en stock, ¿sí? Y bueno, se puede modificar o se puede arreglar para que dentro del stock que haya en la tienda pueda seleccionar lo que quiera, venderlo y automáticamente me salga el monto total a pagar dentro de ese sistema. La clase fue un poco, no fue muy dinámica por el hecho de que hay muchas personas que puede ser que primera vez que vean este tema y no tengan las herramientas todavía para programar, pero sí ustedes lo que pueden hacer es agarrar estos ejemplos, ¿sí? Los que están dentro, bueno, se vienen acá directamente al apunte teórico y van probando
estas sentencias, ¿sí? Probando estas sentencias para ir agregando, no sé, usuarios. Después esos usuarios ya lo convierten en productos. Después esos, no sé, usuarios de ahí los convierten en libros. Después los llevan a un ejemplo más teórico. O incluso pueden hacer una base de datos de, no sé, algo donde yo lo aplico a esto. Yo trabajo en electrónica. En electrónica tengo muchos componentes electrónicos y eh, si yo necesito o tengo la posibilidad de guardar estos elementos electrónicos, eh, después no sé si tengo o no tengo componentes, tengo que salir a comprar y demás. Una forma de organizar mis componentes es crearme una base de datos de mi componente electrónico y fijarme cuánto tengo en stock. Entonces yo podría hacer una consulta a mi base de datos y fijarme, no sé, cuántos transistores tengo, me fijo, entro por el modelo o entro por el código y me fijo cuánto tengo en existencia, ¿sí? Y si yo quemo uno, se me rompe uno, pierdo uno, tengo que actualizar mi base de datos y darle de baja ese producto. No sé, tenía 5, modifico el stock, me quedan uno, ¿sí? Entonces de esa manera yo organizo mi stock de componentes electrónicos con una base de datos, ¿sí? Y haciendo, bueno, pequeñas consultas, yo no tengo que buscar mi caja de componentes y buscar cada uno, sino que simplemente le hago una consulta y me fijo cuánto tiene que haber. Luego voy al donde yo tengo guardados mis componentes. Ah, sí, están. Pero, repito, ese es un trabajo fino. Hay que hacerlo, hay que actualizar las bases de datos porque, bueno, podría tener un gestor de base de datos que me vaya actualizando, pero no sé, si yo vendo uno, pierdo uno o quemo uno, tengo que informarle a la base de datos eso, ¿sí? No sé, quemé un transistor, por lo tanto, tengo que sacarlo de stock o eliminar directamente ese registro para que ya no me figure, ¿sí? Bueno, es importante eso, actualizar la base de datos, no solamente crearla, sino que actualizarla. Bueno, el último, hasta acá termina el práctico 4, más o menos lo que estuvimos viendo, ¿sí? Yo le voy a pasar un ejemplo, este sí se los paso, donde, está acá, está acá, acá. Este ejemplo le va a servir para, bueno, llevar el control de los productos. Es un pequeño sistemita, se los paso, ustedes lo analizan y en base a este ejemplo, ustedes completan el práctico de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Una vez definida la base de datos y las tablas que las componen a esta base de datos, solo resta hacer que interactúen entre ellas para poder dar solución a la parte de, no sé, solución planteada por un cliente. En el caso de un bazar, supóngase del ejercicio, bueno, acá le pongamos de un comercio, no, no tiene que ser porque un bazar, de, de un comercio, o de cualquier alternativa que ustedes tengan, se solicita llevar un control de su producto, entonces este ejemplo de acá le va a servir. Déjeme que se los pase. ¿Cómo podemos pasarlo? Bien, vamos a copiar esto de acá, lo vamos a pegar en uno nuevo. Archivo, nuevo cuaderno. Después este código, ustedes lo pueden actualizar o modificar, sobreescribir para que de alguna manera, me saca texto, lo adapten a sus necesidades. Bien, ahí está. Y esta es la solución.
código. Pero creo que se puede copiar esto. No. No. Hay que hacerlo uno por uno. Está esto. Vamos por el menú principal. Bien, ahí está el menú principal. Y están todas las funciones para, bueno, insertar, agregar, eliminar, modificar y copiar selección. Vamos a pegar acá. Y por último, está para que lo ejecuten desde acá. Ahí está. Copiar. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes, después yo cuando abran esto, acá crean el archivo, ejecutan este código. A ver si terminó de ejecutar. Bien, ahí terminó. Luego ejecutan esto de acá. El segundo son 3 bloques. Vamos a ejecutar el segundo. Y por último, el tercero. Y al ejecutar el tercero, bueno, ya le aparece el menú donde, bueno, ¿qué pasó acá? Conexión debe is not defined. Este ya está. Este ya está. Ah, ya. Falta la última tabla de acá. Me falta este valor de acá. Esta. Copiar. Vamos a poner acá código. Vamos a llevar este código para arriba. Vamos a poner acá. Ahí está creada. Entonces acá ya lo vamos a poder dar a ejecutar. A esta. Y a esta. Ahí está. Entonces acá ustedes ya van a poder ejecutar este sistema de control para el producto. Entonces acá, fíjense que este pequeño, bueno, gran código tiene distintas opciones, un menú, donde van a poder ingresar mercadería nueva, vender productos, editar un producto, eliminar productos, ver lista de productos, disponibilidad de stock y salir. Entonces, bueno, veamos opción deseada 1. ¿Qué queremos hacer? Ingresar un producto, ingresar una lista o volver al menú principal. Ingresemos un producto y ahí le dice, seleccione el nombre. Entonces ustedes van cargando, no sé, nombre, producto 1. Van cargando los distintos productos a su base de datos, ¿sí? Y así pueden ir cantidad del producto 1, ¿sí? Que haya 2, el precio del producto 1, y así, con este pequeño sistema,
se va modificando o actualizando su base de datos mediante un pequeño programa, ¿sí? Todo esto es posible con Python, utilizando el modo o el módulo SQL, SQLite, y bueno, un poco de código. Este código yo no lo hice, este código está puesto de ejemplo, como para que tengan idea de cómo se trabaja y que vayan descubriendo, ¿sí? Vayan descubriendo, bueno, las distintas instrucciones o formas de acceder a la base de datos, haciendo consultas y demás. Pero básicamente, acá están los pasos. ¿Dónde está? Estos son los pasos. Abrir o crear la conexión con la base de datos, crear un puntero, ejecutar una consulta, método CRUD, cerrar el puntero y cerrar la conexión. Esos 6 pasos se hace siempre a la hora de trabajar con base de datos. Lo único que cambia por ahí son algunas pequeñas instrucciones del gestor de base de datos que estoy utilizando, pero en forma general es lo mismo para todos, ¿sí? Así que bueno, eh, les paso este código ya mismo antes que me olvide. Archivo. Vamos a compartirlo. Esperen que le cambie el nombre. Vamos a poner ejemplo. Sistema base de datos. Comparto. Cambiar. De que sean los editores. Copiamos el enlace y los pego acá. Ahí está el link. Fíjense si se puede acceder al link y me avisa. Ahí está. Ahí funciona, me dice, ya pueden compartir. Por lo tanto, bueno, hasta acá nomás llegamos. La próxima semana seguramente ya habrá más. Bien, perfecto, Sebastián. La próxima semana o esta semana seguramente ya va a haber más novedades para respecto al curso. Hasta acá nomás, Elena, vamos a grabar.